Un saludo cordial a todos los seguidores de la Voz Católica, frailes dominicos. Les deseo un feliz día y que Dios bendiga sus hogares, sus trabajos, sus estudios y todos sus quehaceres ordinarios. En esta oportunidad, una vez más, me encuentro contento y alegre de compartir con usted un mensaje de vida, un mensaje de alegría. En esta ocasión quiero compartir con usted el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 46 a 52. La curación del ciego de Jericó. En este pasaje, el ciego está al borde del camino de la peregrinación. El borde es el lugar de los marginados, de aquellos de quienes se creían que eran castigados por Dios. Pues la ceguera era una enfermedad maldita en aquella sociedad, porque pensaban que los ciegos habían sido castigados por Dios. Por eso, reconocer públicamente que uno es ciego es reconocer que es pecador. El ciego en el Evangelio de Marcos está en el borde del camino no porque quiere, sino porque la gente lo considera como maldito de Dios. Este ciego es quien llama a Jesús: Hijo de David, ten compasión de mí. Ahí es donde Jesús se compadece, se conmueve al escuchar la voz de Timeo y manda llamar. El ciego deja lo que tiene, el manto, arroja lo único que tiene. Además, el ciego le dice: Maestro, quiero ver. Timeo es quien toma la iniciativa de curarse. Y de ahí, por la acción de Jesús, recobra la vista y sigue el camino. Queridos hermanos y hermanas, muchas veces hemos querido ver a Jesús en nuestras vidas, a ese Jesús que está en el camino, en el peregrinaje, pero no hemos conseguido de ver. Hemos quedado ciegos por distintas razones. La imagen que tenemos de Dios, los malos ejemplos de nuestros pastores, y a veces porque simplemente no queremos ver a Jesús en nuestras vidas. Hoy en día nos encontramos con gente que no nos deja ver a Jesús, nos hacen ciegos y nos mandan a callar. Ellos simplemente no nos dejan ser aquellas personas que Dios quiere de nosotros. También hay gente que nos permiten ver a Jesús, son muchos, aquellos que nos dan ánimo de seguir a Jesús, aquellos que nos permiten ver a Jesús en nuestras vidas, aquellos que nos invitan a escuchar la palabra de Dios, aquellos que desean lo mejor de nosotros para servir a Dios y a los demás. Ellos siempre son aquellas personas que nos ayudan a ser personas, nos ayudan a ser hombres, humanos, los más preciados de Dios. Finalmente quiero decirte, amigo y amiga, que Jesús te pregunta hoy: ¿qué quieres que yo haga por ti? Jesús quiere ser parte de tu historia, de tu vida. Por eso te pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? Ahora es momento de decir: quiero ver, quiero sanarme, quiero solucionar mis problemas, quiero salir de una situación compleja. Simplemente decir: quiero vivir. Dígaselo a Jesús lo que quieres, porque tú eres el más preciado de Jesús. A pesar de que te manden a callar, nunca dejes de proclamar a Jesús como tu Salvador. No tengas miedo de gritar y dar gracias a Jesús. Ten ánimo y siga adelante. Procúrate curar de tu ceguera, procura curarte de tu salud. Ten ánimo en toda la situación difícil y momentos complicados que puedes estar pasando, porque Dios te pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? Un fuerte abrazo en Dios de la vida, en Dios de Jesucristo. Hasta el próximo video. Síguenos por Facebook Y YouTube, Voz Católica, frailes dominicos. Ahí pueden ver los videos que compartimos cada semana. Muchas bendiciones para todos, amigos y amigas.